Muy bien, quiero que vayamos a la palabra esta mañana ya directamente. Y el tema que quiero compartirles se titula Discípulos como Cristo. Dígalo conmigo, discípulos como Cristo. Es el apóstol Pablo el que se encarga de recordarnos esta importante necesidad. Filipenses 2:5 dice que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. El mismo sentir. No puede ser diferente que el que hubo en Cristo. No podemos caminar nosotros en otra dirección. Tenemos que ir en la misma dirección, estar en la misma página con Él, en el mismo espíritu con Él, en el mismo anhelo con Él. Haya en ustedes el mismo sentir. ¿Sabe por qué dice en el mismo sentir? Porque tenemos que parecernos a Cristo. Tenemos que estar en sintonía con Cristo. Creo lo siguiente, y es que la meta de cada creyente como discípulo es imitar a Cristo, caminar como Cristo, ser como Cristo. ¿Puede leerlo conmigo? ¿Cuál es la meta? Imitar a Cristo, caminar como Cristo, ser como Cristo. Dígale que está a su lado, esa es mi meta. Ese es mi anhelo. Todavía estamos en proceso, amén. Pero la meta es imitar a Cristo, caminar como Cristo, ser como Cristo. Por eso quiero compartir en estos minutos 3 aspectos que deben estar presentes. Y quiero personalizarlo, porque no quiero pensar en el que está a mi lado, no, en mi vida. Tiene que estar en mi vida, no en mi esposa, no en el hermano, no, en mi vida. 3 aspectos que debo construir, que debo edificar, que debo ser intencional con ellos, porque quiero parecerme a Cristo. Quiero caminar como Cristo y quiero ser como Cristo. Hay 3 cosas que encuentro en la palabra del Señor, entre muchísimas más que podemos agregar, pero 3 cosas importantes que deben estar presentes en mi vida. El primero de ellos yo lo llamo la toalla del servicio. Díganlo conmigo, la toalla del servicio. Hay una hermosa escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 13, del versículo 1 en adelante, se lee de la siguiente forma y dice: se acercaba la fiesta de la Pascua, y dice que Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así que, versículo 2 dice, llegó la hora de la cena. Y mire qué detalle, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Es decir, estaban en la cena de Pascua, la última cena de Jesús con sus discípulos. Y fue el día de la traición, fue el día de todo este acontecimiento histórico en el proceso de Jesucristo. Ahora el versículo 3 dice lo siguiente, que me parece extraordinario. Dice: sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. ¿Qué es lo que sabía Jesús? Que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Es decir, era algo que Jesús ya tenía conciencia, lo tenía presente, lo sabía ya ganado
porque el Padre ya se lo había entregado. Era el dominio de todas las cosas. Y continúa diciendo, y que había salido de Dios y a Él volvía. Ahora note lo siguiente. Dice el versículo 4, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y hace una cosa totalmente opuesta a lo que muchos de nosotros hubiésemos hecho. Y dice, y se ató una toalla a la cintura. Cualquier ejecutivo ascendido en su puesto dentro de su empresa hubiese pensado otra cosa, sabiendo que tiene todas las cosas bajo su dominio. Cualquiera diría que él se levantó de la mesa y les ordenó y les dijo, muchachos, de rodillas todos, adórenme en este momento. Pero sabe, Jesús hace una cosa completamente distinta y dice, se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó ¿a qué? A lavarle los pies a sus discípulos. A lavarle los pies a sus discípulos. Y entonces agarra la toalla que lleva en la cintura y dice que comenzó a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Versículo 12. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? ¿Qué es lo que nos enseña el mundo a nosotros? ¿Qué es lo que nos enseña nuestra vida y cultura en la sociedad? El mundo nos enseña, querida iglesia, a ser primeros. El mundo nos enseña a ser los jefes. Tú tienes que ser el jefe y no te tienes que dejar mangonear por nadie. El mundo te enseña a ser los mayores. Tienes que escalar y tienes que escalar y tienes que hacerlo sin importar el costo. El mundo te enseña a que tú tienes que brillar y tú tienes que deslumbrar al mundo con tu vida, con tus capacidades, con tus credenciales, con tus posiciones, con tus recursos. Pero mire, Jesús le dice a sus discípulos, el mayor va a ser el menor. Y el que quiere ser primero tendrá que ser el último. Yo no vine para ser servido, y estoy citando otra porción de la Biblia, sino para servir. ¿Sabe por qué Jesús tiene que estar hablando de este tema el día de la última cena con ellos? Porque el día antes de la crucifixión, un día crucial en la vida de la iglesia, del cristianismo, de aquel equipo de líderes, de ministros con Jesús ahí, esa noche ellos discutían quién sería el mayor. Una vez que Jesús ya no estuviera, ¿quién sería el mayor? ¿Quién sería el que mandaría a todo ese equipo? ¿Quién sería el que conduciría los destinos de aquel equipo ministerial? Ellos estaban discutiendo, peleando quién sería el mayor. Y Jesús está ahí preguntándoles, ¿dónde tienes tu toalla? Mira al que está a su lado y pregúntele, ¿dónde tienes tu toalla? Sabe, nosotros en los diferentes ámbitos de nuestra vida, en los diferentes ambientes, círculos donde nos vamos moviendo y comportando interna, externamente,
ministerial o secularmente, académicamente, profesionalmente, en los diferentes círculos donde tú te mueves, tú necesitas, yo necesito andar con una toalla ceñida a mi cintura, buscando qué hacer, cómo bendecir, cómo servir a los demás, cómo nosotros ser discípulos que imitan a Cristo, caminando como Cristo, siendo como Cristo, hablando como Cristo, que haya en nosotros el olor de su persona, el olor de su presencia. Que nuestros hijos puedan vernos de rodillas lavándole sus pies. Que nuestro cónyuge pueda vernos lavándole sus pies. Que nuestros compañeros de trabajo puedan vernos lavándoles los pies. Que nuestro jefe que no queremos, que no toleramos y que hasta nos cae pesado, nos pueda ver lavándole los pies. Qué mensaje tan contracultural, ¿no es cierto? Pero sabe, dice el apóstol Pablo, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La iglesia está para hacer la diferencia en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Así que la próxima vez que te den un ascenso, te pongan una categoría diferente, quizás en teoría un poquito más arriba, recuerda que tu toalla está amarrada a tu cintura. Y que aunque tú sepas, como Jesús lo sabía, que se te pusieron todas las cosas bajo tu dominio, tienes que arrodillarte con un recipiente de agua, una toalla, y secar los pies de alguien. Mujeres dicen amén. ¿Dónde están los varones que dicen amén esta mañana? Aleluya. Es que esos platos, ¿verdad? Que cuesta lavarlos. Que cuesta agarrar ese trapeador. Toalla del servicio. ¿Cuántos quieren una toalla del servicio nueva esta mañana? Amén. El segundo aspecto que debo hacer crecer en mi vida, imitando a Cristo, caminando como Cristo, y que necesito procurarlo, yo lo llamo el proceso de la poda. Dice este connotado evangelista John Trapp: es mejor ser podado para crecer que ser cortado para arder. ¿Sabe? Nosotros necesitamos incorporar en nuestra vida el proceso de la poda. Debemos permitirle al Señor que Él ajuste las cosas que no están bien en nosotros, que quite, que aparte todo aquello que entorpece lo que Él desea hacer en mi vida. Es mejor ser podado para crecer. Dice Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y luego agrega: toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, ¿qué hace? La poda para que dé más fruto todavía. ¿Sabe? El anhelo del Señor es que tú des más fruto en tu vida. Que tú estés repleto, cargado, sobreabundantemente del fruto que Él quiere ver en tu vida. Pero ese fruto en tu vida es consecuencia de un proceso de poda continuo, permanente, deliberado,
donde nosotros le estamos diciendo al Señor: Señor, quiero hacer tu perfecta voluntad. Señor, quiero que suceda en mi vida lo que tú quieres que suceda en mi vida. Y si eso incluye procesos de poda en mi vida, entonces estoy dispuesto a ser podado para llevar el fruto que todavía tú tienes para mí. Versículo 8 dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis, ¿el qué? Discípulos. ¿Cuál es una de las muestras de que somos discípulos del Señor? Dar mucho fruto. Cuando tu vida está llena de fruto, entonces podemos reconocer que hay una mano podadora que ha estado tratando tu vida, que ha estado quitando las impurezas, los estorbos, las cosas que Él no desea, las cosas imperfectas de nuestra vida. El Señor las está tratando con su poda hermosa del Espíritu Santo, quitando, redarguyendo, haciendo algún tipo de corrección, alándonos las orejas de vez en cuando, corrigiendo nuestros pasos, metiendo la rodilla que está descoyuntada, sanándola, poniéndola en el camino correcto otra vez, y estamos caminando, llevando fruto abundante al Señor. Y sabe qué maravilloso es saber estos tres resultados cuando tu vida es parte de un proceso de poda. Este versículo 8 me lo enseña. El primer resultado es que mi Padre es glorificado. ¿Cuántos quieren darle gloria al Señor con su vida? Gloria al Señor con su vida. Segundo resultado de ser podado es que vas a dar mucho fruto. Quizás ahora estás dando algo de fruto, pero entonces quiere decir que hay espacio para que Dios siga creciendo, y Él debe podar para que pueda seguir creciendo y dar más fruto. Y el tercer resultado es que mostrarás que eres discípulo del Señor. Proceso de poda. Muchas veces no queremos que el Señor corte, pero querido hermano, necesitas que el Señor corte cosas. Necesitas que el Señor quite cosas con sus tijeras de amor, de gracia, de misericordia. Con sus tijeras que son especiales para darle forma a sus hijos, para darle forma a tu vida, para quitar lo que está muriendo en ti, lo que ha sido cancerígeno en ti, lo que ha sido improductivo en ti, lo que no ha dado fruto en ti. Tiene que ser cortado, porque lo que da fruto tiene que ser ayudado para que crezca, para que desarrolle y para que produzca todavía mucho más fruto. ¿Cuántos anhelan ser podados por el Señor y producir gloria para Él, fruto para Él y una vida discipular para Él? Aleluya. Y la tercera marca, el tercer aspecto que debe estar presente en mi vida es audacia y convicción. Audacia y convicción. Todo discípulo de Cristo, imitando a Cristo, caminando como Cristo, siendo como Cristo, tendrá una poderosa y extraordinaria marca de audacia y convicción. Juan capítulo 15 verso 18 continúa diciendo: si el mundo los aborrece, y quiero darte noticias, el mundo nos aborrece. El mundo nos desprecia. Las diferentes filosofías que circulan en pensamientos de los hombres sin Dios están llevando al aborrecimiento de la iglesia.
Y eso es algo que crece progresivamente, aborrecimiento a la iglesia. Y tendrá sus manifestaciones particulares de manera creciente. Pero Jesús dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes, me aborreció a mí. O sea que no es nada nuevo. A nuestro Señor lo aborrecieron. ¿Estás esperando que te honren en este mundo? No. Si a nuestro Señor lo aborrecieron, a sus discípulos también. Dice el versículo 19, si fueran del mundo, es decir, si tú fueras de este mundo y no de Cristo, el mundo los amaría como a los suyos. Y ahí está el engaño. El mundo muchas veces nos tiende sus manos, nos acaricia, nos trata de seducir, porque el mundo trata de sacarte de los planes perfectos de Dios. Pero tienes que recordar que tú no eres del mundo. Por eso dice Jesús, pero ustedes no son del mundo. Por eso el mundo no te puede amar. Por eso en el mundo no puedes encontrar gozo, no puedes encontrar consuelo ni placer, sino dice Jesús que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y continúa la promesa en Juan 16:1 y dice, todo esto les he dicho, no para que se desanimen, no para que renuncien, no para que se pongan a llorar. No, todo esto les he dicho, dice Jesús, para que no flaquee su fe. Es decir, para que tengas una convicción sólida, una convicción profunda, para que tengas un espíritu de audacia, para que tengas una fe aguerrida, para que te levantes en medio de cualquier momento donde ese mundo arrollará con sus ataques a tu persona, a tu familia y a tu congregación. Todo esto les he dicho, dice Jesús, para que no flaquee su fe. Yo les he dicho estas cosas, versículo 33, para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Léalo conmigo. Yo he vencido al mundo. ¿Cuál es la declaración? Yo he vencido al mundo. ¿Qué es la declaración de nuestro Jesús? Yo he vencido al mundo. ¿Sabes? Tú y yo debemos parecernos a Cristo en audacia, en convicción, en estar de pie en medio de las persecuciones, en medio de los aborrecimientos, donde sientas que el fuego abraza. Sigue caminando, sigue avanzando, porque eres un discípulo que quiere parecerse más y más a nuestro Señor. ¿Cuántos tienen esa confianza? Tenemos un Dios que ha vencido todas las oposiciones, ha vencido todo aborrecimiento. Póngase de pie, por favor, esta mañana. Y en su propia voz haga una oración y dígale: Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero parecerme cada vez más a ti, Señor. Con nuestras manos en alto esta mañana, dígale: Señor, pon en mí el mismo sentir que hubo en Cristo. Pon en mí el mismo sentir que hubo en Cristo. Pon en mí el mismo sentir que hubo en Cristo. El mismo sentir que hubo en Cristo. Oh, ¿qué tal si levantamos nuestra voz y nuestras manos? Adoramos, Jesús, esta mañana.
adoramos, Jesús, esta mañana. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Dígalo, Cristo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Nos queremos parecer a ti, Jesús. Cristo Jesús, Oh, Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. eres mi plenitud. Tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Te damos gloria. Te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. ¿Dónde están los discípulos de Jesús? Te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Señor, tú eres nuestro ejemplo, tú eres nuestra meta, tú eres todo en nuestras vidas. Jesús, queremos imitarte, queremos caminar como tú caminas, queremos vivir como tú caminas, como tú vives, Señor. Señor, moldea nuestras vidas conforme a la estatura de tu imagen. Oh, lleva nuestras vidas, Señor, a tal punto que no haya diferencia entre tú y nosotros. Que nuestras bocas hablen como tú hablas, que nuestros ojos miren como tú miras, que nuestro corazón sienta como tú sientes, Jesús. Llévanos a ser como tú quieres que seamos. Padre, hoy te pido que cada hombre y mujer, discípula tuya, pueda tener una toalla a su cintura, listos para servir, listos para entregar, listos para darse, listos para ser como tú, Jesús. Oh, llévanos a ese punto donde podemos parecernos tanto a ti, tanto a ti, que sea difícil para el mundo mirar a un hombre sin Dios, a una mujer sin Dios, que nos vean a ti en nosotros reflejado, Jesús. Padre, oro que ese proceso de poda que tú tienes para nuestra vida, ese proceso donde tú te glorificas, ese proceso donde trae fruto, ese proceso donde más y más me parezco a ti, Jesús, convirtiéndome en tu discípulo. Señor, esta hora yo te pido por cada hombre, mujer, familia, hijo, esposo, líder, jefe, lo que sea que tú eres. Señor, te pido tu proceso de poda, oh perfecto labrador de nuestras vidas, perfecto labrador de nuestras vidas. Ven y poda, ven y quita, Señor, lo que está muriendo, lo que es improductivo, lo que no tiene propósito. Oh, apártalo de nuestras vidas, Señor. Queremos crecer en fruto y en gloria para ti. Hoy te pedimos, danos una fe que no flaquea,
Danos una fe que no retrocede. Danos una fe que se enfrenta a la adversidad, que se enfrenta a las pruebas. Una fe que pelea en contra de la adversidad del momento. Danos una fe poderosa, Jesús, porque tú has vencido. Tú has vencido el mundo. Tú has vencido el mundo. Tú has vencido el mundo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. ¿Cuántos quieren tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, que tenemos un Padre que nos dirige, nos encamina, nos moldea, nos forma. Gracias, Señor, en esta mañana. Decimos amén y amén.